Muy bien, pues seguimos avanzando en nuestros estudios de teología sistemática. Estamos viendo todo el material de teología sistemática del del teólogo Wayne Grudem. Y recordaros también que todo lo que llevamos visto hasta aquí, que son ya varios años lo que hemos estudiado, está disponible en nuestra página web, www.iebcadiz.com. Hay un apartado donde está todo el material del seminario de teología sistemática. Están las presentaciones, están los apuntes, así que todo eso está a vuestra disposición, incluso también para hermanos de otras iglesias, que sé que incluso hay hermanos de otras congregaciones que están haciendo nuestro seminario. Y hasta aquí, esto es todo lo que hemos visto. Empezamos viendo todo lo relacionado con la doctrina de la palabra, inerrancia, suficiencia, la veracidad, todo lo relacionado con el canon bíblico, ¿os acordáis? Eso hace ya 5 o 6 años que comenzamos viéndolo, algunos estuvisteis en esos estudios, la doctrina de la palabra. Luego, a continuación, el siguiente apartado, el siguiente bloque, fue todo lo relacionado con la doctrina de Dios. Dios, la Trinidad, cómo Él nos creó a su imagen, su semejanza. Eso lo vimos también en el apartado de la doctrina del hombre, la condición del ser humano, cómo fuimos creados en el huerto del Edén. El siguiente apartado fue Cristo y el Espíritu Santo. Estuvimos viendo algunos aspectos de cristología, sobre la divinidad, sobre la humanidad, sobre la persona del Espíritu Santo. El último apartado que hemos estado estudiando ha sido acerca de la redención, donde hemos hablado de términos como expiación, justificación, santificación, redención, adopción. Así que estuvimos viendo todo lo relacionado con la salvación. Y hoy comenzamos un nuevo bloque que va a durar varios meses, porque estamos haciendo esto una vez al mes, que es sobre la doctrina de la Iglesia. Y cuando cerremos la doctrina de la Iglesia, terminaremos por fin todo este libro viendo la doctrina del futuro, todos los aspectos relacionados con la escatología, las diferentes posturas que hay, ¿vale? Así que vamos a entrar a partir de hoy en la doctrina de la Iglesia y finalmente estaremos estudiando todo lo relacionado con las doctrinas del futuro y la escatología. Y el capítulo 44, si lo tenéis ahí, se titula La Iglesia y hoy vamos a ver 3 puntos sobre la Iglesia: su naturaleza, sus características y cuáles son los propósitos principales de la Iglesia. La naturaleza, sus características y sus propósitos. Tenéis que estar atentos ahí, los que tenéis las fotocopias, porque hay algunas partes que hay que rellenar. Por ejemplo, esta. La primera, el punto A, vamos a ver la naturaleza de la Iglesia. Si tenéis ahí para rellenar, la naturaleza de la Iglesia. Capítulo 44, la Iglesia, su naturaleza, sus características y sus propósitos. Y el primer punto, el punto A, la naturaleza de la Iglesia. Y ahora vamos a entrar ya en este primer apartado. Dice que la Iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Mira qué interesante esta definición. La Iglesia es la comunidad de todos aquellos que son verdaderos creyentes. Luego explicaremos por qué esta palabra verdadero creyente. De todos los tiempos, no solamente de aquellos que se han convertido después de Pentecostés, no, sino de todos los creyentes a lo largo de la historia de la humanidad forman parte de la Iglesia del Señor. La Iglesia siempre ha estado presente en el plan del Dios Trino. Tenemos que entender esto, que Dios no va avanzando y va pensando en cosas, no, Dios desde la eternidad pasada, Él trazó su plan. No es como nosotros que según van viniendo los acontecimientos vamos haciendo cosas, no. La Iglesia siempre ha estado en el corazón del Dios Trino. La Iglesia en sí nació en Pentecostés, eso lo hemos estudiado también cuando vimos el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Os acordáis que descendió el Espíritu Santo y ahí comenzó el movimiento de la Iglesia? Pero ahí nació físicamente aquí en la tierra, pero la Iglesia ha estado en el corazón de Dios desde el pasado. Mirad qué interesante este versículo, Efesios capítulo 5, versículo 25, un texto que conocemos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, pero aquí hace la comparación y dice, así como Cristo amó en pasado. ¿Os dais cuenta? Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el término iglesia se usa para aplicar a todos los creyentes por los que Cristo ha muerto. Todos aquellos por los que el Señor ha muerto en la cruz del Calvario son parte de su iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Me gusta mucho este gráfico, que ya en alguna ocasión lo hemos utilizado, pero permitidme que lo repita de nuevo y por si alguien no lo tiene claro, hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaban si Cristo no estaba? Todas las personas, desde Génesis capítulo 3 hasta que Jesús vino, se salvaban poniendo su fe en alguien que iba a venir. Cada vez que ellos ofrecían sacrificio, cada vez que ellos iban al templo, cada vez que ellos le pedían al sacerdote que clamaran al Señor, ellos estaban creyendo en el Mesías que iba a venir. Así que en el Antiguo Testamento todo el mundo se salvaba mirando hacia adelante. Por ejemplo, Abraham tuvo fe, ¿no?, en el Señor, tuvo fe en el Mesías, y a partir de la resurrección de Cristo, todas las personas, hasta que el Señor venga, ¿cómo nos salvamos? Mirando hacia detrás. Pero me parece muy bonito, porque si os dais cuenta, toda persona en el planeta Tierra se salva solo en Cristo. Algunos tenían que mirar hacia adelante y hoy nosotros tenemos que mirar hacia atrás, hacia aquel que ya vino, ¿vale? Así que toda persona en la historia de la humanidad que ha puesto su confianza en Jesús antes de que Él viniera o después de que Él vino, esa persona forma parte de la iglesia del Señor. Y el Señor le ha dado autoridad a la iglesia. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Os dais cuenta? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y el Señor le ha dado autoridad a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos autoridad. Esto es algo que en alguna ocasión ya hemos estudiado, sobre todo cuando hacemos el curso de la membresía. Vemos que la iglesia local tiene autoridad sobre nuestras vidas, tiene autoridad para reconocer a alguien, para excomulgar a alguien. La iglesia tiene autoridad para disciplinar, así que Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Y este texto nos muestra la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia y nos recuerda que nosotros, la iglesia tanto local como la iglesia universal, formamos parte del cuerpo de Cristo. Esto es algo muy profundo, pero también muy bonito, muy especial, ¿no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. También vemos que Jesucristo edifica la iglesia llamando a las personas a sí mismo. ¿Cómo hace el Señor para que su iglesia vaya creciendo? Él es el que llama, lo hace por medio de nosotros, pero Él es el que llama a las personas a que vengan a Él. ¿Os acordáis de este versículo? El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién? Yo. Yo edificaré mi iglesia. Así que aunque nosotros somos sus instrumentos, nosotros predicamos, pero el que está haciendo la obra es el Señor. Hay un texto que lo muestra muy claramente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. ¿Qué dice? Y el Señor, ¿quién lo hacía? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alguno puede decir, bueno, Moisés, pero el Señor no, eran los creyentes los que predicaban. Los creyentes predicaban, pero el Señor es el que llama a la persona, el que produce la salvación es del Señor, y el Señor es el que finalmente trae a la persona a la iglesia por medio de ti. Tú eres simplemente el instrumento. Es como si el Señor es el que sale a pescar y tú eres la caña. Sí, tú puedes pensar que quizás tú has cogido el pez, pero si el que te sostiene no te utiliza, si el que te sostiene no hace la obra, esa persona no va a entrar en la iglesia. Así que este texto lo muestra, ¿no? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor el que cuida, es el Señor el que edifica su iglesia, es el Señor el que añade a su iglesia, tienen que ser salvos. Jesús ha prometido que va a introducir en su iglesia a todos los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Todos los que el Padre en la eternidad pasada pensó en salvar, Jesús los va a introducir en su iglesia. Como dice en Juan capítulo 10, Padre, yo no voy a perder a ninguno de los que tú me has dado. Así que Cristo, a lo largo de la historia de la humanidad, está introduciendo en su pueblo, está introduciendo en su iglesia a todos aquellos que el Padre eligió en la eternidad pasada. Y no sé si te emociona esto que estoy diciendo, porque si tú estás aquí, si tú eres parte de la iglesia universal y parte de la iglesia local, eso significa que Dios pensó en ti en la eternidad pasada
Y Cristo en un momento de tu vida te llamó, te buscó, te transformó. Por eso estás aquí. Te lo vuelvo a repetir para ver si se te alegra un poquito la tarde. Si hoy tú estás aquí creyendo en el Señor, es porque el Señor, Dios Padre, pensó en ti antes de decir sea la luz. Pensó en ti. Si tu padre no piensa en ti, si tu madre no piensa en ti, si tu novio no piensa en ti, si tus hijos no piensan en ti, el Señor pensó en ti en la eternidad pasada. Ya eso es suficiente. Y como Él pensó en ti en la eternidad pasada, Él envió a su Hijo a buscarte a ti. Y tú le dijiste sí porque Él primero te dijo sí. Tú lo amaste a Él porque Él te amó primero. Tú lo elegiste a Él porque Él te eligió primero. Así que aunque nosotros hacemos esa parte de responder al Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados, pero tienes que entender esto. Si eres parte de su iglesia, el Padre te ha elegido y el Hijo te ha llamado. Acuéstate esta noche pensando en esto, que seguro que te hará mucho bien. Mirad, en el Antiguo Testamento, Dios ya veía a su pueblo como su iglesia. A veces que nos cuesta entender el plan redentor de Dios. Dios comienza su plan por medio del pueblo de Israel, pero el proyecto que Dios tiene en su mente no es un pueblo específico, no un pueblo nacional, sino lo que Dios tiene en su mente, el Dios Trino, lo que tiene en su mente es una iglesia. Empieza por medio de su pueblo, pero el Señor sabe que ese pueblo va a ser su iglesia universal. La iglesia y el pueblo en el Antiguo Testamento se reunía con el propósito de adorar a Dios. Por eso los autores del Nuevo Testamento, cuando hablan del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo comparan con la iglesia. La palabra iglesia significa eclesia. Aquí lo dice, los autores del Nuevo Testamento ven a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles, o sea, nosotros, todos aquellos que no formamos parte del pueblo de Israel, de la nación de Israel, nos ve unidos en la iglesia. Juntos han sido hechos uno. Tenéis que ir rellenando ahí. Y luego, si queréis, podéis ver Efesios capítulo 2, versículo 14. Juntos, el pueblo de Israel y los gentiles, aquellos que no formamos parte de la nación de Israel, ahora en el Señor hemos sido unos. Efesios capítulo 2, versículo 14. Son un nuevo hombre, versículo 15. Somos conciudadanos, versículo 19. Y somos miembros de la familia de Dios, versículo 19. Juntos han sido hechos uno, un nuevo hombre, conciudadano y miembros de la familia de Dios. Así que podemos resumir en esta primera parte que la iglesia la constituyen todas las personas de Dios de todo el tiempo, tanto creyentes del Antiguo Testamento como creyentes del Nuevo Testamento. Acordaros de ese dibujito. Todos los que han puesto su mirada en Cristo, sea cual sea su nacionalidad, su raza, su cultura, su época, si ha sido antes o después de Cristo, toda persona que pone su mirada en Cristo forma parte de su pueblo, forma parte de su iglesia. El segundo punto es que la iglesia es invisible y visible. Estamos viendo la naturaleza de la iglesia, ¿vale? El segundo punto es que la iglesia es invisible, pero también es visible. Esto se debe a que nosotros realmente no podemos ver la condición espiritual de las personas. Yo puedo ver a los que estáis aquí bajo este techo. Yo puedo ver semana tras semana a los que se congregan. Nosotros podemos ver ciertos frutos externos que tú dices, ¿no? Que por eso al final nosotros juzgamos lo que ven nuestros ojos. Entonces decimos, esta persona creemos que realmente se ha convertido, vemos cambios en su vida, por eso analizamos la vida de las personas para saber si bautizarlas o no. Pero ¿sabéis qué nos pasa? Que nosotros no somos Dios.
Y muchas veces vamos a pensar o a creer que alguien realmente ha conocido al Señor, que alguien realmente ha nacido de nuevo, y luego con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no era. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que conoce el corazón. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. ¿Conoce quién? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor. Y por eso nos ha pasado y nos seguirá pasando que quizás pues hemos bautizado a personas que luego, pues con el tiempo, dices tú, uy, o no era, o puede ser que haya sido, se haya apartado del Señor y en algún momento regrese. ¿Por qué? Porque nosotros vemos lo externo y tratamos de analizar y ver las obras, ver los frutos. Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. Pero es que hay personas que pueden aparentar frutos. Dice que, hay un texto que dice que tenían apariencia de piedad, ¿no? Uno puede actuar o imitar cosas o cambiar conductas. El corazón no se ha cambiado, pero sí conductas externas, y entonces tú dices, esta persona es que parecía creyente, es que yo lo escuché orar, es que leía la Biblia, es que estaba en la alabanza, es que no se perdió un culto. Pero finalmente el Señor es el único que conoce lo más profundo de cada persona. ¿Os acordáis de ese texto donde el apóstol Juan dijo, estaban entre nosotros? Fíjate, a Juan, ¿no? Que es un apóstol. Estaban entre nosotros, ¿pero qué? Pero no eran. ¿Quién sabía que no eran? El Señor. Y esto nos va a pasar siempre, hermano. Puede ser que bauticemos a personas que no sean, puede ser que casemos a personas donde uno de los dos cónyuges no sea, puede ser que le demos la membresía a alguien que no sea, puede ser que pongamos a servir a alguien que no sea, puede ser que alguien predique la palabra del Señor y no sea. Daros cuenta. Porque conoce el Señor, no nosotros. Conoce el Señor a los que son suyos. La iglesia también es visible, y dice aquí que la iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra. En ese sentido, la iglesia visible incluye a todos los que profesan fe en Cristo y dan evidencia de la fe a través de sus vidas. O sea, la iglesia reunida, por ejemplo, hoy aquí, somos la iglesia del Señor porque son creyentes, creemos que sois hermanos que el Señor os ha llamado, ha transformado vuestras vidas, ha cambiado vuestra historia por medio del Evangelio, estáis aquí y esta es la iglesia visible. Aquellas personas que nos reunimos para adorar al Señor, que confesamos a Cristo, que abrazamos el Evangelio, y eso es lo que nosotros esperamos que suceda para incluir a una persona en la membresía. Que una persona se haya convertido, ver un tiempo si realmente analizamos ciertos frutos, llevarlo a las aguas del bautismo y luego incluirlo en la iglesia. Y creo que es prudente hacerlo así, con tiempo, para que realmente podamos identificar. Y aún así, como hemos dicho antes, se nos van a colar personas, pero si hacemos las cosas muy rápido, se te van a colar muchas más. Porque yo creo que el tiempo y el proceso, por ejemplo, como hacemos nosotros aquí en la iglesia, que haya un tiempo, que luego la persona sea discipulada, que conozca bien la palabra, que se bautice, que luego estudie bien por qué quiere unirse a la iglesia. Todo eso para mí es como una especie de colador. Cuando tú pones el colador, ¿no? Hay un filtro que va dejando cosas ahí, pues el tiempo a veces actúa así. Hay muchas iglesias, los respetamos, que tú vienes el domingo, el sábado siguiente te bautizan y el siguiente domingo te ponen en la alabanza. Creo que así se te van a colar muchos incrédulos en la iglesia. En muy poco tiempo la iglesia va a estar llena, pero con los años vas a tener muchos problemas. Cuando Pablo escribió sus epístolas, escribió a la iglesia visible, Dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué significa estos textos? Pues que Pablo estaba escribiendo a una iglesia en particular, a una iglesia local, a una iglesia visible. La iglesia invisible es la iglesia universal, la que Dios conoce, que sabe quién son los suyos, pero la iglesia local, pues por ejemplo, si Pablo tuviese que mandar una carta, pues mandaría la carta a la iglesia bautista de Cádiz, ¿no? Así que la iglesia visible es el grupo de personas que se reúnen cada semana para adorar al Señor como iglesia y que
profesan fe en Cristo. Tercer punto. La iglesia también es, como acabo de mencionar, es local y universal. Local, aquellos que somos miembros de una iglesia local, esta es mi iglesia, donde yo me congrego, donde yo sirvo, donde yo estoy bajo la cobertura de la iglesia, estoy bajo la cobertura de los ministerios. Por cierto, esto es bíblico. Todo verdadero creyente tiene que unirse a una iglesia local. Hay infinidad de textos que muestran la importancia de estar sujeto a la iglesia, sujeto a las autoridades, sujeto a los ministerios que el Señor va levantando en cada iglesia local. Pero también formamos parte de la iglesia universal. Qué bonito saber que en cualquier parte del mundo donde yo visito una iglesia, son mi familia en la fe, son mis hermanos en Cristo, formo parte también de la iglesia del Señor. En el Nuevo Testamento se puede aplicar la palabra iglesia tanto a un grupo de creyentes en cualquier nivel, yendo, por ejemplo, de un grupo pequeño que se reúne en una casa, un grupo que se reúne en una casa, si está constituido como iglesia, Dios reconoce a ese grupo como iglesia. Pero también la palabra iglesia hace referencia a los creyentes de manera universal en todo el mundo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 5, mira lo que dice el apóstol Pablo. Saludad también a la iglesia de su casa. Una iglesia de hogar también era reconocida como iglesia. Y tenemos que entender eso, que nosotros somos iglesia, aunque estamos aquí en un local, pero si no tuviésemos presupuesto para tener un edificio y un grupo nos reuniésemos en casa de algún hermano, eso también el Señor los reconoce como iglesia. ¿Vale? Una iglesia no es un grupo que tiene un local. Una iglesia es un grupo de personas que se reúnen para compartir de la palabra en el orden del Señor, que profesan a Cristo, que predican el Evangelio. Así que la iglesia de toda una ciudad también se le llama iglesia. Toda la gente que se reúne en una ciudad es considerada iglesia. 1 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, 1 Tesalonicenses. Pero también a la iglesia de todo el mundo se le puede mencionar como iglesia. Pablo dice Cristo amó. Cuando dice Cristo amó a la iglesia, ¿qué iglesia es? ¿Local o universal? Universal. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25. Así que el pueblo de Dios, el concepto de iglesia puede ser un grupo local, pero también puede ser un grupo universal. Mirad, en el Nuevo Testamento se utilizan diferentes metáforas para hablarnos de la iglesia. La palabra de Dios compara la iglesia con varias metáforas para que aprendamos algunas enseñanzas muy valiosas de lo que es la iglesia para el Señor, para entendernos, para ayudarnos a entender la naturaleza de la iglesia. Hay diferentes metáforas, ilustraciones, y es muy bonito porque hay varias metáforas que están relacionadas con la familia. Por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 5, aquí lo tenéis, versículo del 1 al 2. Mira cómo aquí se compara la iglesia con una familia. Está escribiendo Pablo a Timoteo, le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y a los más jóvenes como a hermanos. Y a las ancianas como a madres. Y a las jovencitas como a hermanas. Con toda pureza. ¿Os dais cuenta? Aquí está comparando a la iglesia con una familia. Te está diciendo que trate a los hermanos mayores como si fueran tus padres, que trate a los jóvenes como si fuesen tus hermanos y que trate a las hermanas como si fueran tu madre, tus hermanas. Efesios capítulo 5 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Compara la relación de Cristo con la iglesia con la relación de un matrimonio. Otra metáfora, compara la iglesia con una familia, compara la iglesia con un matrimonio. 2 Corintios capítulo 11 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os ha desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí se compara la iglesia con una mujer, con su amada, con su esposa, con una virgen. Así que en otras metáforas, podéis escribir ahí en vuestros apuntes, compara a la iglesia con ramas de una vid. Juan capítulo 15. Vosotros sois, ¿no?
Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Se compara la iglesia con un olivo, Romanos capítulo 11, con un campo de cultivo, Primera de Corintios capítulo 3. Se compara la iglesia con un edificio, se compara la iglesia con una cosecha, a la iglesia con un nuevo templo, un grupo de sacerdotes. Se nos dice que somos la casa de Dios y, como hemos dicho antes, el cuerpo de Cristo. Ramas, un campo, un edificio, una cosecha, un templo, sacerdotes, una casa, el cuerpo. Si os dais cuenta, cada una de estas metáforas se usan para tratar de ayudarnos a apreciar el privilegio que tenemos de formar parte de su iglesia. Por ejemplo, ¿qué pensáis al saber que la iglesia es la familia de Dios? Saber que nosotros, dice la palabra, que somos familia, eso debería de hacer que nos amemos unos a otros, que nos preocupemos. Y a veces lo decimos y sabemos, ¿no? Ay, hermano, pero es que la palabra de Dios dice que somos una familia en el Señor. Esta es la familia en la fe. Tenemos nuestra familia en la carne, nuestra familia física, pero tenemos una familia en la fe. Y cuando el Señor compara a su iglesia con una familia, eso debería de producir en nosotros pues ese deseo de preocuparnos. Y si tu abuela física está enferma, tu abuela en la iglesia también deberías de preocuparte por ella, por un hermano que lo está pasando mal, pues también tendrías que saber cómo está. Tendríamos que tener mucho más presente el concepto de familia. Por ejemplo, el pensamiento de que la iglesia es como la esposa. ¿A qué nos debería de llevar? Saber de que somos la esposa. A vivir en santidad, a guardarnos para Él, a saber que le pertenecemos a alguien, que nuestro amor por Cristo aumente. ¿Qué significa que somos su esposa? Que nos sometemos al esposo. ¿Os dais cuenta? Cada metáfora significa algo, representa algo para que nosotros entendamos lo que se espera de nosotros. Por ejemplo, la iglesia como un nuevo templo, como una casa, pues nuestra conciencia de que la presencia de Dios está aquí en medio. Cuando se nos dice que la iglesia también es su templo, lo que está haciendo es comparando el templo del Antiguo Testamento con el Nuevo Templo, y lo que el Señor nos está diciendo es, cuando vosotros reunís, allí está el Señor, allí en medio. Cuando se nos dice que somos el cuerpo de Cristo, esto también habla de la interdependencia que tenemos que tener unos de otros y apreciarnos, saber que tú tienes unos dones que yo no tengo, que yo te necesito a ti, que tú me necesitas a mí, que si a ti te afecta algo me debería de afectar a mí. Esos son los conceptos que el Señor quiere mostrarnos por medio de las diferentes metáforas de la iglesia. Ahora, en este capítulo el autor menciona, lo veremos más adelante, la relación que tiene la iglesia con Israel. La iglesia e Israel, el punto número 5. La iglesia e Israel. Hermano, entre los protestantes evangélicos ha habido y continúa habiendo diferentes puntos de vista sobre la relación que tiene la iglesia con el pueblo, con la nación de Israel. Y antes de ver brevemente una parte que menciona aquí el autor sobre este punto en particular, lo primero que tengo que decir es que tenemos que saber convivir con las diferentes posturas que hay con respecto a ese tema, hermano. Si investigas un poco, y te animo a que lo hagas si quieres esta semana, si te metes ahí en internet o buscas un poco en diferentes libros, vas a darte cuenta que dentro del mundo evangélico hay muchas diferencias, principalmente 4 o 5 diferencias, con respecto al tema de la visión que muchos creyentes tienen de la Iglesia y de Israel. Ahora, ¿este es un tema fundamental? Evidentemente no. Esto no es fundamental. Y tenemos que tener cuidado cuando nos dividimos por cosas que no son fundamentales, cuando hay conflictos por cosas que no son fundamentales. Nosotros tenemos que estar dispuestos a estar unidos en todo aquello que es fundamental, fundamental. Lo fundamental, eso es innegociable.
La palabra de Dios, la Trinidad, la humanidad de Cristo, la divinidad, el Espíritu Santo, el bautismo, la resurrección de Cristo. Eso es fundamental, eso es fundamental. Eso lo creen los arminianos y los calvinistas, los que son de la denominación de hermanos, los bautistas, los carismáticos, los pentecostales. Eso es lo fundamental. Ahora, hermano, todo lo demás, que son más cosas que lo fundamental, eso a lo largo del tiempo el Señor nos lo va a ir revelando y probablemente incluso cuando estemos aquí y nos marchemos, habrá muchas cosas que el Señor quizás no nos haya revelado. Yo soy de los que piensa que no hay una persona en el planeta Tierra que tenga el 100% de su doctrina correcta. No la hay. Y cuando estudio en profundidad lo que piensa este teólogo, me doy cuenta que acepto el 90% de lo que él dice, pero hay un 10% que me rechina. Y luego cuando estudio a otra persona, estoy de acuerdo con un montón de cosas, pero en este punto no lo comparto. Pero son mis hermanos en Cristo y tenemos que entender eso, porque si no vamos a estar aquí enredados entre nosotros cuando nuestra misión principal es predicar el Evangelio, desgastar nuestras vidas por Cristo, adorarle, glorificarle, predicar las almas. Así que nosotros defendemos las doctrinas fundamentales, por supuesto, y cuando vemos que alguien está dudando de una doctrina fundamental o cuando vemos que alguien dentro de una iglesia está enseñando algo en contra de una doctrina fundamental, entonces sí, tenemos que sentarnos, tenemos que hablar con esta persona, incluso a veces tendremos que echar a una persona que está intentando decir que Jesucristo no ha resucitado, que la Biblia no es la palabra de Dios. No, hermano, hasta aquí. Pero tu opinión sobre las lenguas, tu opinión si la mujer puede o no puede predicar, que tú piensas que la salvación se pierde, que tú crees que hay que tener las luces encendidas o apagadas, que tú crees que Israel y la iglesia, todas esas cosas, hermano, son cosas secundarias y tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque al diablo le encanta generar conflictos, división entre nosotros por cosas que realmente no deberían de producir eso. Vamos a ver, porque en este capítulo precisamente el autor lo menciona, así que vamos a ver algo muy breve. Sé que vamos aquí a abrir la caja de Pandora, como se suele decir, y ahora en el momento que yo explique algunas cosas, vais a decir, pero y esto y lo otro, pero no es el estudio. Así que este es un punto del estudio porque en un apartado del estudio sobre la naturaleza de la Iglesia se habla de la relación que tiene Israel con la Iglesia. Así que vamos a hacer una visión panorámica. Una visión panorámica. Por favor, al terminar, no me bombardeéis con preguntas de lo que voy a empezar a decir ahora. ¿Por qué? Porque eso se va a ver un poco más adelante cuando lleguemos al apartado de la doctrina del futuro. Cuando lleguemos a la doctrina del futuro, que eso es en el futuro, hoy estamos en el presente, así que en el presente no me preguntéis por cosas del futuro. Además, yo estoy orando para que el Señor venga antes y nos ahorremos la doctrina del futuro. Bueno, vamos a ver brevemente diferentes posturas que existen dentro del mundo evangélico protestante con relación a la Iglesia y a Israel. Por un lado se encuentran aquellos que sostienen, que tenemos que decir que incluso podríamos decir que estas son la mayoría de las iglesias, sostienen un sistema de teología dispensacional. Esto es conocido también como el dispensacionalismo. Así que, bueno, os dije al principio que si queríais rellenar el cuadrito, os teníais que poner en la primera fila como ha hecho Antonio, pero los que no veáis, pues entonces luego, como esto se está grabando y puede quedar ahí, pues luego en casa podéis ir parando y rellenando. Tenéis en la última página un cuadro, porque sé que la gran mayoría de los que me estáis escuchando quizás no sabéis qué es esto del dispensacionalismo. A lo mejor no lo habéis escuchado nunca, o quizás tú dices, sí, me suena ese concepto, pero mira, qué interesante que hoy voy a poder saber qué es el dispensacionalismo, que como he dicho, la gran mayoría de las iglesias evangélicas se inclinan por esta postura, aunque hay diversas opiniones sobre el dispensacionalismo. Mirad, en el cuadro que tenéis a continuación, el dispensacionalismo es un sistema de teología que lo que hace es dividir toda la historia de la redención en 7 etapas. Desde Génesis hasta el final de los tiempos lo divide en 7 bloques, que lo tenéis ahí escrito. Y podéis ir rellenando. Os he dejado algunas partes donde tenéis que rellenar. Por ejemplo, donde pone creación, en el cuadro que pone inocencia, tenéis que ponerlo en el cuadro que pone creación. ¿Lo veis? Pone creación
pues esa etapa se llama inocencia. Y es la etapa donde Dios creó a los seres humanos todavía antes de la caída. El segundo bloque, la segunda etapa sería caída, y ahí la palabra que tenéis que marcar es conciencia. Os la voy dictando por si no la veis, ¿vale? Estamos viendo los cuadros de arriba, la primera fila. Así que donde pone creación tenéis que apuntar inocencia. ¿Vais bien o no? Creación, inocencia. En el segundo cuadro, caída, hay que apuntar también la palabra conciencia. Luego pone diluvio, gobierno humano, la etapa del diluvio, el gobierno humano. Luego está la promesa, Israel. Luego donde pone la torre de Babel, ¿vale? Tenéis que poner promesa, Israel. Luego está el éxodo, que es la ley. Luego está todo el bloque de la edad de la iglesia. Y en el último apartado sería el reino milenial, que son 1000 años después del regreso de Cristo. Y en vertical tenéis también 3 círculos para rellenar. Esto luego, cuando estéis en casa, si vais mirando, vais a ir entendiendo cada apartado con lo que está diciendo cada una de estas palabras, ¿vale? Esas 3 palabras que tenéis que poner ahí es obligaciones, fracaso y juicio. Obligaciones, fracaso y juicio. Prácticamente lo que enseña el dispensacionalismo es que a lo largo de toda la historia tú la puedes dividir en esas 7 etapas, y en todas esas etapas había una obligación, algo que había que hacer, el fracaso de los seres humanos, el juicio de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Me estáis entendiendo? Toda la historia se divide en 7 bloques y todos los bloques tienen algo en común. En el huerto del Edén, no comerás del fruto, obligación. Fracaso, comieron del fruto, luego vino un juicio. En el diluvio, en la torre de Babel, ¿os dais cuenta? Todo se va repitiendo durante esas 7 etapas del dispensacionalismo. Y ya por último, pues allí aparece nuevo cielo y nueva tierra, lo podéis ver arriba, que también tenéis que rellenarlo, donde pone gran trono blanco, y arriba el final sería pues el cierre de todo, ¿no? Nuevo cielo, nueva tierra, y por el contrario, abajo del todo habría que rellenar el lago de fuego, el infierno, ¿vale? Así que aquí, con este gráfico, se vería prácticamente se podría ver así lo que es el dispensacionalismo. Ahora bien, mirad, el dispensacionalismo hace una diferencia, porque hay diferentes posturas, vamos a ver ahora un gráfico que muestra las diferentes posturas, hacen una distinción entre Israel como nación y la Iglesia. Por eso, en este apartado que estamos estudiando hoy, el autor ha metido este punto, que como he dicho, lo estudiaremos más adelante. Pero el dispensacionalismo dice, por un lado está el plan y los propósitos que Dios tiene con la nación de Israel, que Dios va a llevar a cabo eso hasta el final, y por otra parte está el plan y los propósitos que Dios tiene con su iglesia. ¿Me estáis siguiendo? Por favor, intentad no perderos, ¿vale? Los dispensacionalistas separan toda la historia en diferentes etapas y creen que hay una división, que hay un trato, que Dios tiene un plan y un propósito con la nación de Israel, y también un plan y un propósito con la iglesia local, con la iglesia universal. Ahora, dentro de esto, dentro de este cuadro general, pues hay diferentes posturas, igual que cuando se enseña una doctrina, pues hay una doctrina, pero algunos dicen, pues yo creo que la mujer puede hacer esto y no puede hacer lo otro, yo creo que se puede hacer hasta aquí, hasta allí. Entonces, dentro del dispensacionalismo, ahora se ofrece una variedad de posturas. Por ejemplo, las principales posturas dentro del cristianismo, y seguramente los que estáis aquí, si habéis estudiado un poco, estaréis posicionados en alguna de estas posturas, que como he dicho, son doctrinas secundarias que en ningún momento tienen que dividirnos, ni generar conflictos, ni pleitos. Lo que sí os animo a todos los que estemos estudiando, a que siempre tengamos nuestra mente abierta para estudiar
otras posturas diferentes a las que tenemos, porque en mi caso, por ejemplo, pues yo he ido cambiando de diferentes posturas. Ahora al final diré con la que yo personalmente más me identifico, pero siempre tenemos que estar abiertos a seguir estudiando, sobre todo con este tema que no es blanco y negro. Este tema es un tema muy delicado, donde si investigáis vais a ver que grandes hombres de Dios, a los que aquí admiramos a muchos de ellos, cada uno de ellos están en un punto diferente. Así que con mucha tranquilidad y con buena actitud tenemos que hablar de estos temas, compartir, orar, estudiar y ver si el Señor nos va dando un poco más de luz. En primer lugar se encuentra el premilenarismo dispensacional. Bueno, no hace falta ahora que hagáis el dibujito, bueno, no sé si os va a dar tiempo, pero aquí está prácticamente el resumen del cuadro que os he mostrado antes, ¿vale? Israel nacional, ministerio de la Iglesia y luego un trato especial que Dios va a tener con Israel nacional, con el pueblo de Dios. El Señor va a venir, se lleva a su iglesia, viene la tribulación y entonces el Señor regresa y después de que Él regrese hay 1000 años, ¿vale? Estoy haciendo un resumen muy grande, habría muchos matices, pero lo que quiero que veáis sobre todo es que hay dos planes diferentes. Se encuentra por un lado lo que Dios va a hacer con Israel nacional, con su pueblo nacional, y lo que Dios va a hacer con su iglesia, y estos son los apartados que ellos dicen, que el Señor va a venir en el rapto secreto, el Señor se lleva a su iglesia, luego viene la gran tribulación, hay algunos creyentes que piensan que la iglesia pasa la tribulación y otros que no la pasan. Luego el Señor regresa y está 1000 años donde tiene un trato especial ahí con todos los judíos, con el pueblo de Israel y finalmente pues ya luego es atado el diablo y todo termina, ¿vale? Eso es premilenialismo dispensacional. Ese quizás no lo sostienen tanto. El que hoy día se sostiene más porque es la postura quizás más antigua es el premilenarismo histórico. Premilenarismo histórico, donde dicen que hay un antiguo pacto, que fue el que realizó con Israel, la primera venida del Señor, cuando Él vino y resucitó. Luego está la edad del Evangelio, que es el tiempo de la Iglesia, que es cuando empezó en Pentecostés, empieza la Iglesia con los gentiles, a ellos se le llama el Nuevo Israel, y luego viene la segunda venida de Cristo y a partir de ahí los 1000 años. Y el Nuevo Israel, pues es la Iglesia. Tanto los israelitas como los judíos como los gentiles forman parte de ese nuevo Israel que es conocido como la Iglesia, pero este grupo cree que esos 1000 años son 1000 años también literales. Va a suceder todo eso en 1000 años. Pre significa antes del milenio, ¿vale? O sea que todo esto sucede antes del milenio, ¿vale? La segunda venida de Cristo viene antes del milenio y luego están los 1000 años. Luego el tercer grupo sería el postmilenarismo, que es después de los 1000 años. Entonces está el antiguo pacto, la resurrección de Cristo, toda la edad de la Iglesia, ahí está la persecución, la humillación, la exaltación, el milenio y el regreso de Cristo y el estado eterno. Esto es después de los 1000 años, ¿vale? Pre es antes de esos 1000 años, post es todo lo que va a suceder después de que pasen 1000 años de manera literal. Me encantaría meterme en la cabeza de 3, 4 personas de las que estáis aquí. Solo 3 o 4. Pero no tengo esa capacidad ni ese don. ¿Qué estará pasando por vuestras mentes? Y bueno, y la última postura, habría otras, pero estas son las 4 principales, por decirlo de alguna manera, se llama el amilenarismo. La palabra a significa no, así que lo que este término quiere decir es no existe un milenio en cuanto a 1000 años físico, es no 1000 años, entonces sería amilenarismo. No perderos, antes de los 1000 años, después de los 1000 años, y está la postura que cree que esos 1000 años está hablando de algo simbólico, que no está hablando de 1000 años de manera literal. Entonces, el esquema pues, es mucho más sencillo. Hasta aquí el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la primera venida de Cristo, el Señor ata al diablo después de su resurrección,
Ahora, desde la resurrección de Cristo hasta que el Señor venga, son los 1000 años. Todo ese tiempo que estamos atravesando sería esos 1000 años, ese milenio, que es la era del cristianismo, donde el pueblo de Dios son todas aquellas personas, tanto judíos como gentiles, que confiesan a Cristo. Todas esas personas forman parte del pueblo de Dios, y viene la segunda venida de Cristo con su juicio, la resurrección y la eternidad. Cuando el Señor venga, ya todo terminará, porque ahora mismo está sucediendo todo lo que los otros grupos explican, ¿no? De el diablo, los 1000 años, todo eso. El amilenarismo cree que está sucediendo ahora y que cuando el Señor venga será el fin y directamente a su presencia. Venga, responde para ti o para el que está a tu lado. ¿Con cuál de los 4 grupos te identificas a día de hoy? ¿Eh? Claro, porque este grupo no cree que sea años físicos. Por eso no da igual que sean 2000, que 6000, que 8000. No cree que esa es la gran diferencia. Hay grupos que creen que esos 1000 años son 1000 años literales, que cuando el Señor venga va a suceder todo eso en 1000 años. Otros creen que va a suceder 1000 años y luego viene el Señor, o pre o post. Y está el grupo que dice, no, esos 1000 años, está hablando en un lenguaje simbólico, figurativo, donde realmente es desde la resurrección hasta que el Señor venga, todo lo que va a suceder sucede en esos 1000 años, ¿vale? Y bueno, como hemos dicho, tenemos que respetarnos, tratar de no dividirnos por estos asuntos, aunque aquí en nuestra iglesia el énfasis que se estuvo enseñando, tanto cuando dimos un curso con Jimmy, no sé si os acordáis, que estuvimos tratando esto durante 3 miércoles. Lo que pasa es que estos temas de escatología son muy profundos y aunque tú lo hayas visto, esto hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que estudiar mucho para entender muchos conceptos, para conectar Daniel, Apocalipsis, para entender Apocalipsis. Pero a día de hoy, aunque como hemos dicho, respetamos, y aquí seguramente, por eso he preguntado que cada uno le diga a su compañero con qué grupo se identifica, pero a día de hoy la postura que hemos enseñado como iglesia es el amilenarismo. Esa es la postura que hemos enseñado aquí como iglesia, que es la postura en la que estamos creyendo que esos 1000 años los estamos viviendo ahora y que cuando venga el Señor, pues será el fin de todo. Personalmente es la postura que yo tengo, personalmente. Y también personalmente tengo que decir que antes, hace unos años, yo estaba en otra postura, ¿no? De hecho, fue creo que en el tiempo de pandemia, donde no había estudiado esto en profundidad, y recuerdo que con la familia de Manolo, que coincidimos y pasamos 3 meses maravillosos de pandemia, pues nos dedicamos a estudiar este tema y bueno, lo estudiamos con una serie de enseñanzas que tiene el pastor Sugel Michelin, que él era también dispensacionalista antes y luego pues se cambió a esta postura. Y ahí en internet pues hay como 13 vídeos, es un seminario muy profundo. Y bueno, durante 2 o 3 semanas estuvimos estudiando ese material, y a mí personalmente, pues de los 4 esquemas, de los 4 planteamientos que se presentan, es el que más me convence o el que creo que se ajusta más al modelo de las Escrituras. Nosotros precisamente, esta iglesia tiene un seminario teológico, que por cierto os animamos a que todos estéis haciendo el seminario, y acabamos de terminar, la última asignatura que hemos visto ha sido la de escatología. Y ahí en esa asignatura, por eso yo no me puedo detener ahora a explicar todo eso, estoy intentando hacer un resumen muy grande, pero si a alguien le interesa y dice, mira, yo llevo ya 15 años y no tengo ni idea de lo que acabas de decir, pues hermano, ya está bien de tomar leche, dice Pedro. No podemos estar siempre tomando leche. Uno tiene que ir conociendo y saber estos términos y al menos quizás no saberlo todo con exactitud, pero que cuando salga algún tema tú digas, vale, sé de lo que se está hablando. Y sobre todo que tú tengas tu opinión personal, no pasa nada. Pues yo creo eso. Aunque estoy abierto a seguir estudiando, a seguir escuchando las diferentes posturas. Así que en nuestro seminario, lo puedes ver ahí en la página web, están estos 3 pastores que presentan la postura amilenarista, ¿vale? Estos 3 pastores, sus vídeos muestran la postura que a día de hoy estamos enseñando o que creemos como iglesia, aunque como hemos dicho respetamos que
algún hermano no esté de acuerdo, igual que aquí hemos enseñado acerca del divorcio, ¿no? Y como iglesia decimos, bueno, pues como iglesia hemos llegado a estas conclusiones, pero a lo mejor alguien dice, mira, yo no he llegado a esas conclusiones. Yo sí creo en el divorcio por este motivo. O aquí hemos estado estudiando acerca del ministerio de la mujer y nos hemos definido, hemos dicho, creemos, pero hemos dicho que todo el mundo no tiene que creer lo mismo. Y hermano, si no tenemos esa actitud, entonces aquí no va a haber nunca unidad, ni va a haber amor entre nosotros. Porque si alguien en esta sala busca que haya una iglesia que piense 100% como tú en todos los puntos, te tienes que quedar en tu casa. Solo, además, ni siquiera con tu mujer. Porque yo con mi mujer tengo diferentes posturas, opiniones. Entonces, tenemos que entender lo que hemos dicho hasta aquí, que la iglesia es la familia del Señor, que somos un cuerpo, y que hay varios temas en la Biblia donde no es todo blanco y negro. Hay grises, como se suele decir, y nuestra responsabilidad es estudiar en profundidad, y yo sigo estudiando, hermano. Yo quiero decir aquí públicamente que yo no estoy cerrado a decir, pues yo soy amilenarista y no me voy a cambiar de aquí, porque sí, si ahora estudio la otra postura o me siento con cualquier hermano, voy a cualquier sitio donde me abran las escrituras y el Señor me muestre que eso se ajusta más a su voluntad, pues cambiaré, igual que cambiaré pues, el tema del divorcio o cambiaré de cualquier cosa que la palabra de Dios me lo vaya mostrando. Y creo que esa es la actitud que tenemos que tener frente a todos los temas. En el momento que alguien se cierre, dice, no, yo no estoy dispuesto a escuchar, esto es lo que yo pienso, y además ya cuando empiezo a dialogar voy rechazando todo lo que me dices, así no vas a poder experimentar lo que Dios tenga para tu vida, ¿no? Así que bueno, tenemos ese material y luego, por ejemplo, ahora estamos viendo, la asignatura que estamos viendo en el seminario está muy conectada, porque se llama El Gran Panorama Divino, que está relacionado con el Reino de Dios. Ahora explicaré algo sobre este libro. Y el libro que hemos estudiado en escatología es este, que si alguien lo quiere está en la librería, y si no, pues este es el de la iglesia, que lo podéis pedir. Se llama La Biblia y el futuro. Si no queréis leeros todo el libro, del capítulo 14 al 16, capítulo 14, 15 y 16, ahí toca las 4 posturas. ¿Vale? Ahí se cuentan las 4 posturas, los pros, los contras, y se hace una visión panorámica de estas 4 posturas que yo lo he explicado en 10 minutos y seguro que hay muchísimas cosas que desconocéis, ¿vale? Así que si a alguien le interesa, hay 3 capítulos en este libro donde se presentan las 4 posturas. La postura contraria al dispensacionalismo se le conoce como la teología del pacto. Este grupo, que es el grupo del amilenarismo, enseña que Dios no tiene 2 propósitos separados. ¿Me estoy explicando? Este grupo enseña que Dios no tiene un plan para Israel y otro plan para la iglesia, sino un solo propósito. ¿Y cuál es el propósito? El establecimiento de su reino, que su reino venga aquí a la tierra, en el cual participan tanto Israel como la iglesia. Ahora, en Pentecostés se ha unido. Y ahora, a partir de ahora, ya hay solo un olivo, como dice Romano, y entonces a partir de ahí hay una sola familia. La teología del pacto no hace distinción entre Israel, no hace distinción entre la iglesia en el estado futuro eterno, sino que todos son parte de un pueblo de Dios. La teología del pacto no cree que Dios vaya a tener un trato diferente con Israel que con el resto de las naciones en los acontecimientos finales. Debemos notar, dice Wayne Grudem, los muchos versículos del Nuevo Testamento que entienden a la iglesia como el nuevo Israel. La iglesia como el nuevo Israel o el nuevo pueblo de Dios. Hay infinidad de textos que muestran que ahora la iglesia es el nuevo Israel, es el nuevo pueblo de Dios. La iglesia es ahora el pueblo escogido de Dios. Esto quiere decir que cuando los judíos se salvan, no forman parte de un pueblo diferente, sino que ellos son injertados en su propio olivo, como dice Romanos capítulo 11, versículo 24. Mira qué interesante este texto. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel. En aquel tiempo estabais fuera del pueblo de Dios, porque en el antiguo pacto Dios tenía establecido un pueblo y la salvación era por medio de Israel. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que había en el antiguo pacto. Eso es lo que había en el Antiguo Testamento. Pero es que hay que marcar los peros.
Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Punto número 6. La iglesia y el reino de Dios. El reino de Dios es el tema principal de las Escrituras. ¿De qué tratan las Escrituras? Las Escrituras tratan del reino de Dios. Ese es el tema de las Escrituras, el reino de Dios. El reino de Dios comienza en el huerto del Edén. Él tiene un reino, Él es el rey y Él tiene un pueblo. Eso lo vemos en Génesis. Y a partir de ahí, a lo largo de toda la historia, vamos a ver esa dinámica del reino de Dios. Dios quiere ser el rey de su pueblo, que su pueblo se someta en amor y en obediencia y que estén en el terreno donde Él va a estar bendiciendo a su pueblo. Así, constantemente a lo largo de todas las Escrituras, vemos que el tema de la palabra de Dios es el reino de Dios. Y ahora sí, os recomiendo, como he dicho antes, el mejor libro que yo he leído y el más sencillo y práctico para entender este tema del reino de Dios es este librito. Se llama El Gran Panorama Divino. Yo os recomiendo que todos podáis leer este libro. Porque cuando tú lees este libro, tú vas a entender qué conexión tiene el Antiguo con el Nuevo Testamento. Tú vas a entender, por fin, vas a entender Levítico. Por fin. Vas a entender los jueces. Vas a entender muchas cosas del Antiguo Testamento que a veces la leemos y no sabemos conectarla. Es como que creemos que hay dos libros y que hay dos historias, pero no, es un solo libro, hay una sola historia, hay un solo plan, hay un solo tema en la Biblia. Y ese tema es el reino de Dios. Jesús cuando vino dice, ¿el reino de Dios qué? Se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Venga a nosotros tu reino. Así que el tema que hay en el corazón del Dios Trino es el reino de Dios. Él es el rey, Él tiene un pueblo, ese pueblo va a estar en un lugar específico y ese pueblo se va a someter voluntariamente a su rey y la consecuencia será disfrutar de sus bendiciones. Ese es el plan de Dios. Eso lo vemos en Génesis antes de la caída y eso es con lo que termina Apocalipsis. Un pueblo, un lugar, un rey, un pueblo que se somete a su rey, un pueblo que disfruta de las bendiciones de su rey. Así que de verdad que os recomiendo muchísimo que podáis leer este libro y como hemos dicho en nuestra página web, ahora mismo estamos haciendo esta asignatura. Y dentro de 3 semanas viene un profesor, un hermano de Granada, que va a hacer un resumen y va a estar hablando un sábado por la tarde acerca del reino de Dios. Así que podéis venir también a esa clase. El reino de Dios, el reino es el gobierno de Dios y la iglesia es una sociedad de hombres y de mujeres. ¿Vale? Así que el reino es el gobierno de Dios y la iglesia es una sociedad, una comunidad formada por hombres y mujeres que han confesado a Cristo. Vamos entrando en la recta final, ¿vale? Vamos a ver 5 aspectos específicos de la relación que hay entre el reino y la iglesia. Antes hemos visto la relación que hay entre Israel y la iglesia, hemos visto que hay varias posturas, y ahora vamos a ver qué relación tiene el reino con la iglesia. Pues lo primero que tenéis que apuntar ahí, 5 aspectos específicos de la relación entre el reino y la iglesia. Y el primer punto es que la iglesia no es el reino. La iglesia no es el reino de Dios. Jesús y los creyentes predicaron que el reino de Dios se había acercado. No que la iglesia estaba cerca, sino el reino. Y predicaron las buenas noticias del reino. No predicaron las buenas noticias de la iglesia. ¿Me entendéis? La noticia del Evangelio es que el reino se ha acercado. La noticia del Evangelio no es la iglesia se ha acercado, no. Se ha acercado el reino. El reino es el gobierno de Dios. La vida que Dios quiere que tengamos con Él aquí en la tierra. Su vida en nuestros corazones. Su vida aquí, su manera de vivir, el plan que Dios tiene para los seres humanos aquí en la tierra, en nuestros corazones, en nuestras relaciones. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios ha venido a la tierra. La luz visitando a las tinieblas. No la iglesia, sino su reino, su gobierno. Pero el segundo punto es que el reino de Dios produce a la iglesia.
Cuando el reino de Dios viene, nace la iglesia. Hermanos, sé que lo que estamos diciendo son cosas muy profundas, que quizás a algunos os está haciendo un cortocircuito la mente, pero bueno, esto es una clase de teología y por eso lo hacemos una vez al mes, para que podamos meditar durante todo el mes y todos pues también podamos crecer, ¿no? Porque aquí hay diferentes personas que cada uno pues quizás estáis en un punto distinto y esta clase la podéis entender. Ahí atrás tenemos a niños de 10, 11 años, así que a saber lo que están entendiendo. Pero bueno, creo que es importante que también como iglesia pues podamos ver estas cosas y, como se suele decir, pues esto es carne, esto no es papilla, esto no es leche. Estamos viendo algo con mucha sustancia, donde quizás haya conceptos que desconozcas, donde haya cosas que no entiendas, pero tranquilo, quédate ahí, medita, reflexiona, investiga, conversa, ¿vale? Pero creo que es importante también que como iglesia tengamos este espacio donde podamos profundizar. Hemos dicho que la iglesia no es el reino, pero hemos visto que el reino produce a la iglesia, ¿vale? Cuando viene el reino de Dios, el gobierno de Dios, cuando Cristo viene, que Él es el reino ha venido porque el rey está aquí. El reino ha venido porque el rey está aquí. Cuando Él viene, suceden cosas y lo que produce el reino es a la iglesia. Cuando las personas entran al reino de Dios, lo que hacen es unirse a la comunidad de la fe. Tú has sido tocado, impactado por el reino de Dios, el evangelio ha transformado tu vida y ahora tú te unes a la iglesia. En tercer lugar es que la iglesia testifica del reino. Jesús dijo que este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. La iglesia lo que hacemos es testificar, predicar, hablar de la buena noticia de que el reino ha venido, el reino de Dios, su sistema, su manera de vivir, su voluntad, sus leyes, su reino ha sido establecido aquí y nosotros lo que hacemos es predicar la buena noticia de que su reino está aquí en la tierra. Él ya, pero todavía no. Cuando estemos con el Señor, su reino estará completo, pero ahora mismo aquí podemos saborear, podemos disfrutar un poco de las bendiciones de su reino, ¿no? Cuando el Señor transforma tu vida, cuando el Señor transforma tus valores, cuando tú ves la vida de otra manera, cuando el Señor transforma las relaciones, eso es el reino de Dios manifestándose entre nosotros. En cuarto lugar, la iglesia es el instrumento del reino. Dios en este tiempo y hasta que Cristo regrese, lo que va a hacer es extender su reino por todo el mundo. ¿Cómo? A través de su iglesia local, a través de su iglesia universal. Nosotros somos el instrumento de Dios para que el reino de Dios se vaya extendiendo, para que el evangelio vaya extendiéndose por toda la tierra, ¿no? Y será predicado esta palabra, será predicado el evangelio hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Así que la iglesia, nosotros, tú y yo, tanto local como universal, somos el instrumento que Dios ha dejado en este tiempo, en esta dispensación, para que el reino de Dios sea predicado, para que el reino de Dios sea conocido. Y en quinto y último punto, la iglesia es la que defiende el reino. La iglesia es la que defiende el reino. ¿Esto qué significa? Pues bueno, hay un versículo, aunque hay otros textos, pero en Mateo capítulo 16, versículo 19, dice que a la iglesia se le han dado las llaves del reino de los cielos. La iglesia, como dijimos antes, tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad de decir, esta persona creemos que ha nacido de nuevo, esta persona creemos que no es un verdadero creyente, recibimos a esta persona a través del concepto, por ejemplo, de la membresía, expulsamos a esta persona. Esa autoridad la tiene la iglesia. Ahí cuando la Biblia dice que el Señor nos ha dado las llaves y que nos ha dado esa autoridad, es para que precisamente nosotros, a la luz de la palabra, podamos juzgar y podamos tomar decisiones, ¿no? Ese texto tan mal interpretado cuando dice, cuando dos ataren, ¿no? Lo que tú atares aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué significa ese texto? Ese texto muchos lo hemos escuchado, a que si tú quedas con alguien, lo que tú decidas aquí, pues Dios se lo va a hacer, pero no, ese texto está en un contexto donde el Señor está hablando de la autoridad que tiene la iglesia para recibir a una persona y la autoridad que tiene la iglesia para expulsar a una persona y después de que se arrepienta volverlo
a incluir dentro del cuerpo de Dios, ¿no? De la Iglesia. Así que la Iglesia es la que defiende el reino. Nosotros defendemos el reino defendiendo la Escritura, defendiendo la palabra, defendiendo el Evangelio. Y termina el estudio viendo las marcas de la Iglesia. Vamos a ver las marcas de la Iglesia. ¿Cuáles son los propósitos de la Iglesia? ¿Cómo podemos reconocer a una Iglesia verdadera? ¿Cómo se puede saber que estamos en una iglesia sana? Bueno, pues dice aquí que la congregación de los santos, en los que se enseña correctamente el Evangelio y se administra apropiadamente los sacramentos. Esto fue una definición que hizo Martín Lutero. ¿Cómo puedo saber yo que estoy en una iglesia verdadera, en una iglesia sana? Pues es una congregación donde se enseña correctamente el Evangelio y se administra apropiadamente los sacramentos. Juan Calvino lo dijo de la siguiente manera. Dice, donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada en su pureza y los sacramentos administrados conforme a la institución de Cristo, allí no se debe dudar, existe la Iglesia de Dios. Dos definiciones. Martín Lutero y Juan Calvino prácticamente lo que te están diciendo es ¿cómo puedo saber yo que estoy en una iglesia sana? Una iglesia que predica con fidelidad la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que buscar. Que luego se cantan himnos, que se cantan alabanza, que el color de las paredes son verde, blanca, negra, el techo es alto, bajo, se sientan en un banco, en un sofá, eso es secundario. Una iglesia sana es una iglesia que predica con fidelidad la palabra de Dios. Amén. La iglesia de Jesucristo de los santos, por ejemplo, la iglesia de los mormones, ¿es una iglesia sana? ¿Qué pensáis? La iglesia de los mormones. A ti te dice, mira, que estoy pensando de empezar a congregarme en la iglesia de los mormones. ¿Es una iglesia sana? ¿Me la recomiendas? ¿Qué dirías? No. ¿Por qué? Porque no predican con fidelidad la palabra del Señor. Entonces, no es una iglesia sana. No creen en Cristo como nosotros creemos. No creen en el Espíritu Santo como nosotros creemos. Bueno, y no como nosotros, sino como la palabra de Dios enseña. No hablan de la salvación ni de otras doctrinas principales como la Biblia lo enseña. Venga, alguien te dice que está empezando a visitar el grupo de los testigos de Jehová. ¿Es una iglesia sana? No. ¿Por qué? Porque no enseña con fidelidad la palabra de Dios. No es porque yo tenga nada en contra tuya, no es porque... No, es porque una iglesia sana es una iglesia que predica con fidelidad la palabra de Dios. La iglesia de los mormones no sería una iglesia sana. La iglesia de los testigos de Jehová no sería una iglesia sana. La iglesia católica sería una iglesia sana. No sería una iglesia sana. No están predicando con fidelidad la palabra de Dios, poniendo a ciertas personas como corredentores, enseñando cosas que la Biblia no enseña. ¿Es una iglesia sana? No es una iglesia sana. ¿Hay gente salva allí? Probablemente sí. Que están con ignorancia hasta que el Señor les vaya mostrando y o se van o intentan cambiar desde dentro. De hecho, así surge el protestantismo, ¿no? A través de alguien que dentro del catolicismo se da cuenta que no estamos siendo fieles a las Escrituras. Ahora, ¿todas las iglesias evangélicas de España son sanas? No. Yo no estoy diciendo con esto que los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, entonces solo los evangélicos. No todos los evangélicos. Hay iglesias evangélicas que tienen el letrero, iglesia evangélica tal, iglesia tal, pero luego cuando tú entras te das cuenta que no están predicando con fidelidad la palabra del Señor. Y es que me gustan mucho las instalaciones, es que estoy en un ambiente muy bonito, es que me han recibido muy bien, es que la alabanza, es que el pastor es más cariñoso que tú. Ya, pero es que ahí no se predica con fidelidad la palabra del Señor. Sal de ahí. Nosotros tenemos que congregarnos en una iglesia donde se predique con fidelidad la palabra del Señor. No estoy diciendo donde se prediquen las doctrinas reformadas, donde se predique el calvinismo. No estoy diciendo eso. Una iglesia que predica con fidelidad la palabra del Señor, una iglesia que predica con fidelidad todo el consejo de Dios. Todo el consejo. Que me abran la palabra y que me digan qué se piensa del matrimonio, qué se piensa del divorcio, qué se piensa del hombre, qué se piensa de la mujer, qué se piensa de la salvación. Eso es una iglesia sana. Y por cierto, hermano, cada vez va a costar más encontrar iglesias sanas. Así que oremos
por nuestra iglesia, pero oremos también por todas las iglesias que conocemos para que el Señor mantenga las iglesias en la palabra. La segunda marca de una iglesia correcta es una iglesia que administra bien los sacramentos. ¿Os dais cuenta que tanto Lutero como Calvino coinciden en eso? ¿Por qué es tan importante? Porque, hermano, la Santa Cena no es tomar pizza y Coca-Cola. La Santa Cena no es cualquier cosa. Por cierto, tenemos un estudio en nuestro canal de YouTube. Si alguien no lo ha visto, podéis poner estudio Cena del Señor. Está aquí. Ponéis la Santa Cena. Estudio en el canal de YouTube, estudio Cena del Señor. Y ahí está el estudio que hicimos sobre la Cena del Señor. Tenemos que ser celosos con la Cena del Señor. La Biblia muestra quién debe de tomarla, quién no. Pero también el bautismo, como hemos dicho antes. A mí me entristece ver a iglesias que están bautizando a personas que no están casadas. Las personas no están casadas, pero las bautizan. Conozco muchas iglesias donde hay novios que están juntos, tienen relaciones, viven juntos, pero los bautizamos y ya luego al tiempo ya cambiarán. No, es que el bautismo es un testimonio de que el Señor ha cambiado mi vida. Eso es el bautismo. Yo vengo aquí a decir públicamente que Cristo ha cambiado mi vida, que Cristo ha ordenado mi vida. Pero si yo vengo en desorden y me bautizo y sigo en desorden, ahí estamos haciéndole un daño terrible al Evangelio y al nombre del Señor. O si bautizamos a una persona que sabemos que está practicando un pecado, o si bautizamos a una persona que lleva 2 semanas y no tiene ni idea de quién es el Espíritu Santo, de quién es el Señor, no tiene ni idea de nada, pero no, yo he creído, pero ¿tú has creído en qué? ¿En qué has creído? No, es que yo estuve el domingo, me compartieron el mensaje hay un momento, yo levanté mi mano y ahora este sábado me han dicho que me puedo bautizar. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Sobre qué está fundamentada tu fe? Pero bautizamos. Y luego somos muy populares porque la iglesia está creciendo, porque estoy predicando el Evangelio, pero luego con el paso del tiempo, de verdad, todo eso se va a venir porque hay que edificar sobre la roca, que es la palabra. Hay que edificar sobre la roca. Y aquí estamos, 1 hora y media, edificando sobre la roca. Porque cuando vienen los vientos, cuando vienen las situaciones complicadas, lo que te mantiene firme es estar sobre la roca de la palabra, la roca de Cristo. Así que una iglesia sana es una iglesia que bautiza a personas que creemos que están dando evidencia, aún así, como hemos dicho, se nos colarán algunos. Y también una iglesia que cuida la mesa del Señor. Que no la tome de cualquier manera, que no la tome gente que está practicando en pecado, que no la tomen personas que no tienen conocimiento. Y como he dicho, ahí si queréis pues podéis ver que hace ya algunos años hicimos un estudio específicamente sobre la Cena del Señor. Y por último, los propósitos de la Iglesia. Mirad qué interesante, el autor nos ofrece 3 propósitos que tiene principalmente la Iglesia. Y me gustaría que por favor estas 3 palabras la anotaras ahí, pero que la guardaras en tu corazón y que la tuvieras muy presente para que esta Iglesia que tú amas y que yo amo siempre apuntemos a estos 3 propósitos. Estas son las 3 cosas que tenemos que hacer como iglesia. Lo primero es el ministerio a Dios. Una iglesia está para adorar a Dios, para adorar a Dios. Como dijimos hace poco, fuimos creados para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Hermanos, el ministerio de adoración al Señor. Una iglesia está para su gloria, para adorar al Señor. Algunos textos, mirad qué bonito, Colosenses dice, la palabra de Cristo mora, ¿y qué? En abundancia. Uy, es que yo estaba allí, estáis 1 hora estudiando, claro, si es que lo dice la Biblia, que la palabra tiene que abundar, ¿cómo? En abundancia. Que la palabra de Cristo mora en abundancia. Dice, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con sabiduría. Y ahora empieza la parte de la adoración, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Efesios 1:12, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 5:16 al 19, aprovechando bien el tiempo, los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué importante una iglesia
que adora al Señor. Que adora al Señor. Con las canciones, con la manera de estudiar, con nuestras vidas. El ministerio de la iglesia es para adorar al Señor. Señor, todo lo que hacemos para tu gloria, para adorarte a ti. Lo segundo, que es lo que hemos dicho antes, el ministerio hacia los creyentes. Una iglesia sana, el propósito de la iglesia es nutrir a los creyentes. Que los creyentes aprendan, que vayamos cada vez adquiriendo más conocimiento, escuchando cosas que quizás se nos hacen complicadas, pero trabajando la mente, estudiando, profundizando las Escrituras. Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esa es la función de la iglesia, que nos perfeccionemos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a toda mujer. Aquí hombre está hablando de humanidad, ¿no? Así que estamos para adorar al Señor, que todo lo que hagamos sea para su gloria, que la iglesia adore al Señor, le glorifiquemos, cantando, profundizando en la palabra. El segundo propósito de una iglesia es nutrir, perfeccionar, santificar, que con el paso de los años tú digas, yo cada vez sé más de la palabra, y sé más de la palabra no para ser un teólogo y tener la cabeza llena de información, sino para que esa información baje al corazón y yo pueda ponerla en práctica en mi casa, en el instituto, en mi trabajo, para que la palabra vaya moldeando y transformando mi vida. Y el tercer y último propósito, hermano, es que nosotros estamos aquí para alcanzar a este mundo perdido, para predicar la buena noticia del Evangelio. Y he estado pensando en estas tres palabras y por eso he dicho, hermano, que no perdamos nunca de vista estas tres palabras. Adoramos al Señor, nos nutrimos, pero salimos a predicar la palabra de manera individual, pero también como iglesia. Y hermanos, cualquier iglesia que enfatiza dos de estos tres puntos, pero carece de uno, está siendo incompleto. Yo conozco iglesias que hacen mucho evangelismo, adoran mucho al Señor, pero no tienen conocimiento bíblico. Están errando. Yo conozco iglesias que tratan de adorar al Señor, hacer muchas cosas dentro de la iglesia, profundizar mucho en la palabra, pero no tienen misericordia de los que están fuera, no salen a predicar, tienen temor al hombre, no salen a evangelizar, no reparten folletos. Eso tampoco es correcto. Eso como si fuese una especie de un taburete con tres patas. Nosotros tenemos que tener estas tres cosas. Así que, hermanos, de verdad, me gustaría que ahora que estamos terminando el estudio, guardáramos estas tres palabras en nuestro corazón y que juntos miremos ¿cuál de estas tres palabras necesitamos cuidar más en esta iglesia? ¿Cuál de estas tres cosas necesitamos activarnos un poco más de manera personal, pero también como congregación? Así que, ¿cómo mantenemos todo esto? Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que mantenemos el equilibrio, como acabo de decir, cuidando estos tres propósitos. En el punto 4 tenéis que apuntar cómo mantener en equilibrio estos propósitos. Cómo mantener en equilibrio estos tres propósitos. Adoración, nutrir y evangelizar. Pues termina el estudio diciendo, una iglesia fuerte tendrá ministerios efectivos en estas tres áreas. Una iglesia saludable debe recalcar, enfatizar continuamente estos tres propósitos. Adorar, nutrir, evangelizar. Y le damos gloria al Señor porque aunque no somos perfectos en estas tres áreas, pero creo que podemos salir de esa reunión diciendo, Señor, estoy en una iglesia donde se te adora, una iglesia donde nos nutrimos y una iglesia que también tratamos de hacer cosas hacia la sociedad, tener misericordia, compartir el Evangelio, predicar. Así que demos gracias al Señor, pero también es nuestra responsabilidad cuidar estas tres áreas y ver en cuál de ellas necesitamos enfatizar más, porque esta es la voluntad del Señor. Porque, hermano, no te equivoques, esta es la iglesia que Dios busca. Esta es la iglesia que al Señor le agrada. Esta es la iglesia bíblica. Las que comparten
la buena noticia. No tienen temor al hombre, los que están llenos del poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo, los que profundizan en la palabra como los de Berea, los que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia que tenemos que cuidar, por la que tenemos que orar y por la que tenemos que trabajar. Amén.